Celebramos hoy la fiesta de San Bonifacio. San Bonifacio fue un gran apóstol misionero en Alemania. Se llama el apóstol de Alemania. Y de San Bonifacio se pueden contar grandes cosas, pero cuento una sola que es la más célebre, su hazaña más conocida es que los paganos que él fue a evangelizar decían que había un pino que era un pino sagrado porque ahí se alojaba un dios de ellos. Y entonces él agarró un hacha y derribó el pino. Había entonces una intención clara de entronizarlo a Cristo como el rey de esa zona, de esa tribu, de esa nación. Entonces no solamente apuntaba a convertir a Juan o a Pedro, sino que apuntaba a convertir al pueblo entero, apuntaba a que el pueblo entero se funde en Jesucristo. Esto es muy importante en la misión Adyentes, tratar de no solamente convertir a vecinos, sino convertir al pueblo entero, que no significa que convertiste a todos, significa convertiste. ¿Cuándo uno convierte un pueblo entero? Cuando se convierte en la totalidad moral, el jefe y la mayoría del pueblo. Entonces todo el pueblo pasa a tener una concepción católica y se basa en la ley católica, en la ley de Dios. Y esto nos permite entonces decir una palabra sobre la cristiandad, que es el ideal de fondo que tiene el católico para la política, que tiene que tener el católico para la política. Y el ideal de la cristiandad también entonces, como les decía, sirve en pequeña escala en la misión. Una cosa es el ideal de la cristiandad para buscar que las naciones sean católicas, que la Argentina vuelva a tener un gobierno católico, que Ecuador vuelva a tener un gobierno católico, que España vuelva a tener gobiernos católicos. Bien, pero también este ideal de la cristiandad, el mismo ideal de la cristiandad, de algún modo hay que tenerlo presente en las misiones que uno va a evangelizar, a los lugares que uno va a evangelizar, como les contaba, como se ve, por ejemplo, en este ejemplo de San Bonifacio. Digo entonces una palabra, siendo el padre Sáenz, sobre este ideal de rehacer la cristiandad. Lo dice en su libro La cristiandad y su cosmovisión. Dice el padre Sáenz, al final del libro: algunos se contentan con ser meros espectadores de los hechos, pensando que la historia tiene un curso poco menos que ineluctable y que si se quiere ser moderno hay que aceptar el devenir de la historia o dejarse llevar por el viento de la historia. Entonces algunos tienen esta idea: bueno, ya no puede venir la cristiandad, hay que dejarse llevar por el viento de la historia. Esto es falso. Dice el padre Sáenz que esto es una cosa evidentemente nefasta, pensar así, porque este pensamiento de dejarse llevar por el viento pareciera presuponer la idea de que la historia es una especie de engranaje que se mueve por sí mismo, independientemente de los hombres, cuando en realidad la historia es algo humano, la historia la hacemos los hombres. Y el curso de la historia depende de la libertad humana. Presupuesta, claro está, la providencia de Dios. Entonces, ¿se puede restaurar la cristiandad? Sí, se puede, porque el curso de la historia depende de la libertad humana, no depende de un engranaje que se mueve por sí mismo. Segundo, otros piensan que hay que aceptar las grandes ideas del mundo moderno, si bien complementándolas con elementos de la espiritualidad cristiana. Y así, digamos, podemos aprobar el proyecto de la nueva cristiandad de Maritain. Esta idea maritaniana es como, bueno, buscamos un cristianismo como fermento del mundo, no como credo. ¿Bien? Pero esto es un error también. Un error brutal que fue
refutado por Membiel, y con esta idea del cristianismo como fermento y no como credo, entonces va a haber que aceptar incluso al anticristo, porque el anticristo va a tomar ciertas ideas cristianas, como dicen hoy, ciertos valores cristianos, como fermento, que los va a integrar dentro de una masa con ideas demoníacas. O sea, no podemos aceptar el cristianismo como fermento, tenemos que aceptarlo como credo que lo impregne todo. Y para terminar, dice el padre Sáenz, aquello a lo que aspiramos es volver al meollo de la cristiandad, a ese espíritu transido de nostalgia del cielo, a esa cultura que empalma con la trascendencia, a esa política ordenada al bien común, a ese trabajo entendido como quehacer santificante, volver a la verticalidad espiritual que fue capaz de elevar las catedrales, a la inteligencia teológica y metafísica que supo elaborar sumas de toda índole, volver a aquella fuerza matriz que engendró a monjes y caballeros, que puso la fuerza armada al servicio no de la injusticia, sino de la verdad desarmada, volver al culto a Nuestra Señora y a la valoración del humor y de la utrapelia. Tender a una nueva cristiandad significa hacer lo posible para que la política, la moral, las artes, el Estado, la economía, sin dejar de ser tales, se dejen penetrar por el espíritu del Evangelio, por el espíritu católico. Y alguno me podría objetar, bueno, padre, pero usted está soñando con una utopía. Y esto respondemos lo que ya respondimos, de que la historia no es un engranaje independiente, sino que depende de la libertad de los hombres. Y la segunda cosa que respondemos con el padre Sáenz es lo siguiente: es que también debió parecer una utopía en la cristiandad en la época de las catacumbas o en el transcurso de las invasiones bárbaras. Y sin embargo, tanto en uno como en otro caso, los mejores católicos de aquellos tiempos jamás renunciaron al proyecto de la cristiandad, aun cuando no fuese posible ser concretado inmediatamente. La llama del ideal de la cristiandad nunca se perdió, al menos en la mente de los grandes hombres, los grandes santos, como por ejemplo San Agustín, quien en medio de las tinieblas y los desastres de su época escribió su luminosa obra, su gran libro, La ciudad de Dios, de Civitate Dei, que sería el libro de cabecera de la cristiandad medieval. Vamos a pedirle a San Bonifacio que él nos enseñe a emplear el hacha para derribar el pino de la modernidad y plantar el reinado de Cristo en este mundo contemporáneo. Amén. Desde ahora en más en los sermones vamos a incluir una postdata cuando haga falta. Hoy incluimos una postdata y es que no era un pino sino un roble lo que derribó San Bonifacio.